Bienvenido a su espacio de opiniones, gracias por acompañarnos. Bienvenidos también los radioescuchas de Ágape en las estaciones de radio para el oriente y occidente del país que se suman a esta transmisión. Hoy vamos a aprovechar nuestro espacio de 30 minutos para dedicarlo a conocer más sobre las implicaciones que puede tener la decisión de llevar la educación sexual a las escuelas en nuestro país, un tema que al final de cuentas se había estado retrasando en el tiempo porque ya había una decisión por entrarle a dar educación sexual. Sin embargo, ¿cómo hacerlo? Ha sido siempre la gran pregunta. Esta mañana con nosotros Irene Torices, experta en sexología educativa y clínica, nos acompaña en este programa. Ella es parte de el grupo empresarial Update, que se dedica precisamente, entre otras labores, al tema de educación sexual en discapacitados y en estos temas tiene mucha experiencia como para poder darnos sus opiniones sobre lo que implica esta decisión tomada para implementarla en el país. Irene, muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenida a este programa. Muchísimas gracias por la invitación. Hablar de sexo, pues se sabe, es en todos lados explícito, pero hablarlo de manera educativa y que eso no se convierta en una polémica es difícil. Pero, ¿cuál es su opinión respecto a esta decisión? En primer lugar, de decir, hay que educar a nuestros niños, a nuestros jóvenes en el sexo, pero ¿cómo lo visualizan ustedes que son expertos en eso? Yo creo que no es difícil hablar de sexualidad, que es realmente de lo que hablamos, porque sexo se refiere únicamente a la parte biológica que nos diferencia a los hombres de las mujeres. Siempre que la persona que aborde este tema sea una persona que tenga conocimientos científicos sólidos para saber qué temas son pertinentes tocar respecto a la edad y al nivel de desarrollo de cada uno de los jóvenes o de los niños a los que se está atendiendo. Me parece que esta iniciativa, que además fue una iniciativa consensuada entre los diferentes países de Centroamérica y otros más de Latinoamérica, incluyendo México, es algo que no solamente va a favorecer que las situaciones de riesgo que se viven actualmente, como los embarazos tempranos, la infección por VIH y por hepatitis, las decisiones apresuradas para el inicio de la vida sexual, pues vayan disminuyendo de manera dramática gracias a que los niños y los jóvenes van a contar con una información oportuna, certera, que despeje no solamente sus dudas, sino que además les ayude a tomar decisiones que sean favorables para su proyecto de vida, que es lo que finalmente pretendemos cuando nosotros brindamos una educación de la sexualidad formal, más allá de darles únicamente la información sobre los cambios anatómicos, sobre lo que les va a pasar en la pubertad, sobre cuestiones ahora que se incluye mucho que tienen que ver con las diferencias entre los géneros. Entonces yo creo que es afortunado para El Salvador, afortunado por el resto de los países que se sumaron a esta decisión, porque esto va a garantizar que verdaderamente los niños y jóvenes de todos nuestros países tengan un desarrollo sexual más saludable. ¿Hay una relación directa entre esto y el resultado? Es decir, sí, cuando se aborda de esta manera, hay un resultado para los países comprobable, que pueda hablarse de reducción de VIH, de embarazos precoces, es decir, sí es necesario. Sí es necesario y sí hay evidencia de que esto sucede, sobre todo cuando se inicia desde preescolar. Entonces aquí habría que empezar a pensar que valores que podríamos considerar universales como la responsabilidad, el respeto, la tolerancia, el amor hacia los demás, no son valores que se construyen cuando los chicos llegan a la adolescencia o a la pubertad, y es cuando más empezamos a incidir en cuestiones de sexualidad porque tememos justamente un embarazo no deseado o una infección de transmisión sexual. Si no empezamos a trabajar estos valores desde que los chicos están muy pequeños, a los 4 o 5 años, no podemos esperar que estén sólidos y construidos de manera favorable cuando lleguen a la adolescencia, que eso es cuando de manera más puntual tienen que tomar decisiones respecto a su vida sexual. En ese sentido sí es importante hacer notar que quien aborde los temas tiene que ser una persona que tenga una formación o cuando menos una experiencia de muchos años en el trabajo en salud sexual y reproductiva. Porque es real que es difícil para el docente, como es difícil para los padres de familia, entrar a hablar de este tema con sus hijos o con sus alumnos, dado que pues ninguno de nosotros recibió una educación formal en su familia y en ocasiones mucho menos en la escuela.
más allá de las diferencias anatómicas entre hombres y mujeres, de quizá algunas cuestiones que tienen que ver con los cambios físicos propios de la pubertad, pues no se nos habló de muchas cosas más, ¿no? Como de diversidad sexual, de lo que pasa con las personas con discapacidad y su sexualidad, no se nos habló de la violencia sexual y de género. Hay un montón de temas que son fundamentales trabajar en el presente y que ojalá y la gente que se haga cargo aquí específicamente en El Salvador tenga el interés por formarse, por capacitarse, por aprender más, para poder no solamente transmitir conocimientos científicos, sino también tener una actitud respetuosa a los valores familiares de las personas a las que se va a atender. Algo que es fundamental en el trabajo de un sexólogo educador es que jamás impondrá sus valores y jamás cuestionará los valores de la familia o individuales de sus educandos. ¿Hay algún riesgo sobre eso que podamos correr en este momento? Porque muchos critican precisamente esa situación, la falta de expertos o de la capacitación previa de docentes como para masificar esta educación en todas las escuelas. Yo creo que eso es lo que genera el temor de los padres de que se empiece a hablar del tema. Y creo que es un temor perfectamente justificado. Porque si a mí me dicen, por ejemplo, que mande a clases de karate a mi hijo o a mi hija con una persona que su formación formal en el área de karate fue ver las 3 secuelas del Karate Kid, pues a lo mejor me lo pienso 2 veces, ¿no? En este caso pasa lo mismo. Los papás tienen que sentirse en la libertad absoluta de pedirle a la persona que va a abordar estos temas en las aulas sus credenciales. Si la persona tiene un certificado, un diploma, una cédula profesional, como le nombramos en México, que lo acredita, que tiene la formación no solamente teórica, sino actitudinal para abordar estos temas, adelante. Y si no, el padre tiene la responsabilidad de exigirle a ese centro escolar que se capacite a los docentes para que puedan verdaderamente dar una educación sexual de calidad. Una educación que no solamente, como dije hace un rato, promueva, sea respetuosa de los valores universales que nosotros consideramos básicos para una buena interacción entre los seres humanos, sino que además de todo no imponga sus propios valores ni fomente actitudes que podríamos hablar inadecuadas hacia la sexualidad, como a veces hemos escuchado en algunos programas de radio, de televisión, dirigidos a adolescentes, de, ay, pues usted no se preocupe, no, pues denle a la vida sexual, que al fin y al cabo está el condón, al fin y al cabo están los anticonceptivos. Lo que tenemos que hacer los sexólogos no es eso. Lo que tenemos que hacer los sexólogos es identificar las necesidades precisas de cada grupo de población, hacer programas diseñados para cada grupo de edad e incluir a los padres en este proceso. Si no los incluimos como sujetos protagónicos de la educación de la sexualidad, estamos ya de inicio perdiendo la batalla.